Bendito Dios, damos gracias en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Te rogamos, Señor, que estés en medio nuestro. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestra voluntad para prestar atención, para aprender más acerca de ti. Y rogamos, Señor, tu presencia para que seas tú guiándonos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, te damos gracias en esta mañana porque sabemos que tú estás con nosotros. Tu presencia nos acompaña cada día. Tú nos guías, nos fortaleces. Tú renuevas, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones. Continúas tu obra en cada uno de nosotros, Señor, perfeccionándonos para llegar a ser lo que tú anhelas que seamos. Te damos gracias, Padre, porque tú has provisto todo para que podamos ser perfeccionados, pero no aparte de ti, Señor. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de mantener una relación contigo, de buscar tu rostro, de escudriñar tu palabra, Señor, todo el tiempo, de perseverar, Señor, en el conocimiento de ti, Señor, y en vivir una vida de santidad que sea agradable a ti. Ese es nuestro anhelo, Señor. Y en esta mañana disponemos este tiempo para que nos enseñes, nos instruyas, nos guíes. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz que nos redimió. En el nombre de Jesús, damos gracias por todo lo recibido. Amén. Pues muy bien, vamos a retomar. Estamos viendo la evidencia acerca de la existencia del Espíritu Santo. Comentábamos el viernes pasado que, bueno, ya en su oportunidad hicimos la revisión de la evidencia de la existencia de Dios y también vimos mucho acerca de la encarnación de Dios en Cristo Jesús y cómo encontramos tantas evidencias para que no tuviéramos lugar a duda acerca de que Él es Dios mismo. En ese sentido, pues la única persona, digamos, de la Trinidad que nos falta establecer también la evidencia correspondiente es el Espíritu Santo. Ahora, comentábamos también que muchas veces hemos tenido la idea de que el Espíritu Santo se manifestó hasta después de que Cristo ascendió al cielo. Y pues revisamos el viernes parte de la evidencia que hay de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo les decía, en realidad hay muchísima más evidencia, incluso en los profetas. Si recordamos, por ejemplo, esa profecía de los huesos secos, de una visión que tiene Ezequiel, donde viene el Espíritu Santo y este espíritu entra en esos huesos secos y los huesos vuelven a vivir. Y solamente por mencionar, vuelvo a repetir algunas de las ocasiones en las que se dio la manifestación del Espíritu Santo en la antigüedad. Como vemos y como hemos mencionado también anteriormente, la obra de Padre, Hijo y Espíritu Santo ha estado a lo largo de la historia. Sin embargo, ha habido ciertos periodos donde la manifestación de uno de ellos es como más predominante. En ese sentido, lo que podemos decir es que a todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, lo que vemos es que principalmente la palabra de Dios va a hablar acerca de Adonai, Yod-Hei Vav-Hei, que es su nombre en hebreo, traducido como Jehová o como el Señor, y es lo que vemos que principalmente hay en todo el Antiguo Testamento. Después está
el periodo, digamos, donde viene Cristo y donde muy concretamente quien toma, digamos, el papel predominante en su ministerio y en el propósito que cumple en esta tierra, pues es Jesucristo. Sin embargo, incluso en esa parte vemos también que hay una relación estrecha con el Padre y también hay manifestación del Espíritu Santo. Vemos cómo el inicio de su ministerio es marcado por la unción del Espíritu Santo. El mismo hace referencia a la profecía en Isaías, ¿sí? De que iba a ser ungido por el Espíritu Santo para llevar libertad a los cautivos, para sanar enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, una noche antes de que él sea llevado a la cruz del Calvario, él hablando con sus discípulos y haciendo una oración al Padre, les da la promesa del Espíritu Santo. Entonces, vamos a retomar el día de hoy a partir de Hechos, si quieren acompañarme. Y comentábamos que Hechos es el libro donde predominantemente se hace referencia a la obra del Espíritu Santo. Y esto marca, vamos a decirlo así, como el inicio de una era, el inicio de un tiempo. Hay quienes correctamente han dicho que el nombre de este libro debería ser Hechos del Espíritu Santo más que Hechos de los Apóstoles, dado que todo lo que ocurre a lo largo de este libro, de esta historia, pues son milagros, prodigios, señales, que todas están respaldadas por el Espíritu Santo. Entonces, le estábamos leyendo en Hechos capítulo 1, ¿sí? El momento justamente cuando Cristo asciende. Verso 6 dice, así pues los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, dice, fue alzado viéndolo ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Entonces, el Señor les hace aquí nuevamente la promesa del advenimiento del Espíritu Santo. Y junto con esta promesa les dice que recibirán poder. Esta palabra poder viene del griego dunamis, que es la palabra que se utiliza para dinamita. Entonces, estamos hablando de que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es capacitarnos, y dice aquí cuál es la razón: para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto, vamos a decirlo así, trayendo una interpretación a nuestros días, hablaría de ser testigos en el círculo más cercano que tenemos, es decir, familia, vecinos, amigos, ciudad, país y hasta lo último de la tierra, ¿sí? En ese orden. El asunto es que también muchas veces nosotros queremos empezar por lo último de la tierra, cuando muy probablemente no hemos dado testimonio ni siquiera en nuestra casa. Entonces, hay un orden también en esto y es bien importante que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad, en primer lugar, hacia nuestra familia, hacia nuestro círculo más cercano. Si no, ocurren tantas cosas, ¿no? Y a veces vemos que pues ciertos ministros se enfocan tanto en hacer la obra hacia afuera que llegan a descuidar su propia familia. Y aquí es bien importante, vuelvo a repetir, entender que la prioridad de cualquier padre, madre debe ser en primer lugar la familia, ¿sí? Porque son una responsabilidad directa, y posteriormente ir avanzando hacia otros círculos. Ahora, una de las cosas que mencionamos es que cuando Cristo estuvo hablando con sus discípulos, les hizo la promesa de que les iba a enviar
al Espíritu Santo. Y con esta promesa, él estaba también cumpliendo otra promesa que les hizo en Mateo 28:20, donde les decía, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les comentaba que probablemente para ellos podría haber sido como contradictorio, ¿cómo me estás diciendo que vas a estar todos los días hasta el fin del mundo cuando estaban viendo que estaba ascendiendo, que se estaba yendo? Sin embargo, decíamos que esta aparente contradicción de que pues propiamente Jesucristo no iba a estar con ellos, se cumple en la persona del Espíritu Santo. Incluso Jesús llegó a decirles, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, les será enviado el Espíritu Santo. Y parte de por qué es conveniente que esté con nosotros el Espíritu Santo en lugar de Cristo, es entender también cómo cada uno de ellos ha tenido un rol, digamos, una misión muy concreta, y en el momento en el que Cristo estuvo en la tierra, él de cierta manera estuvo sujeto a las limitaciones humanas. Por lo tanto, él estaba únicamente haciendo su ministerio, ¿sí? En los poblados cerca de Judea, Jerusalén, Nazaret, etcétera, toda esta zona, pero su misma, digamos, limitación física impedía que él fuera, pues, al resto del mundo. En cambio, cuando nosotros recibimos la promesa y el advenimiento del Espíritu Santo, esto permite su omnipresencia en toda la tierra, por ejemplo. Entonces, ciertamente al Jesús decir, les conviene que yo me vaya porque entonces será enviado el Espíritu Santo, pues tiene implicaciones de que verdaderamente al momento del Espíritu Santo ser derramado sin esas limitaciones físicas que Cristo sí tuvo y que era necesario en su momento, ¿sí? Pues iba a ser para nosotros muchísimo más conveniente. Ahora, vamos a escudriñar en la palabra de Dios algo que muy probablemente hemos leído. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y dice la palabra de Dios en el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Este día de Pentecostés, esta es una palabra griega y se refiere a una de las fiestas señaladas en Levítico 23, que es la fiesta de Shavuot, ¿sí? O conocida también como la fiesta de las semanas. Y esta fiesta era una de las tres grandes fiestas en las cuales tenían que venir a Jerusalén todos los varones para festejarla, ¿sí? Entonces la palabra de Dios dice que estaban todos unánimes juntos, dice, y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Sin meterme muy a fondo a este tema, que bueno, es un tema que impartiré llegado el momento, aproximadamente en unas 6 semanas más, que corresponde con la fecha en que se lleva a cabo la fiesta de Pentecostés. Sí es importante y me gustaría marcar lo siguiente. Así como el cumplimiento de la venida de Cristo, su muerte y su resurrección, se dieron en momentos muy específicos que estaban previamente profetizados por el Señor en las que se conocen como las fiestas de primavera, es decir, en Pesaj o Pascua, panes sin levadura, el tiempo que estuvo en la tumba, y después primeros frutos o primicias, que es cuando se lleva a cabo su resurrección.
De la misma manera, el advenimiento del Espíritu Santo se lleva a cabo, como estamos viendo en este pasaje, en una fiesta muy, muy concreta. Esto está ocurriendo exactamente 50 días después de que Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Que eran los 50 días que debían pasar, lo que se conoce como la cuenta del Homer, ¿sí? Y que debían contar los israelitas justamente para el festejo de esta fiesta que es el Pentecostés. ¿Sí? Repito, no me voy a meter muy a fondo, simplemente señalar que algo que hace el Señor es marcar fechas muy específicas que él no se saca, digamos, de la manga, no lo hace de manera improvisada, sino que desde la antigüedad va marcando estas fechas muy en concreto para el cumplimiento, vuelvo a repetir, de tiempos señalados, dice la palabra, moedim, ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos metemos a escudriñar mucho más acerca de las implicaciones que hay en estas fiestas, de otros eventos importantes que ocurrieron, por ejemplo, nos damos cuenta que esta fiesta coincide con el momento en el que Dios le entrega la palabra al pueblo de Israel, les entrega la ley o la Torah, como lo conocemos, es decir, Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y algunos estudiosos hablan de que muy probablemente en ese momento de la entrega de la palabra, de la ley, el Señor también deseaba entregar junto con la ley el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que vemos es un rechazo del pueblo de Israel para tener comunión con Dios. Vemos que el pueblo vamos a decirlo así, se asusta, ¿sí? Vamos a ir leyendo algunos detalles de Éxodo que me parecen muy lindos y vamos a ver también un paralelismo justamente con el Pentecostés aquí en Hechos capítulo 2. Si quieren poner ahí, dejar señalado Hechos y acompañarme, vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Los primeros versos de Éxodo 20 justamente son los 10 mandamientos que nosotros conocemos muy bien. Voy a leer a partir del verso 18. Y dice así: y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del shofar y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo se estremecieron y se mantuvieron lejos. Pongan muchísima atención. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis, pues para probaros ha venido Elohim, a fin de que el temor de él esté ante vosotros, de modo que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos, mientras Moisés se acercaba a la densa nube allí donde estaba Elohim. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay quienes mencionan que el Señor deseaba aquí entregar a su Espíritu Santo, ¿sí? Derramarlo sobre el pueblo de Israel, pero como vemos, pues el pueblo no estaba preparado, el pueblo tenía temor. Ahora, algo que es súper importante y que está implícito en el nombre de esta tercera persona es el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante para entender, ¿sí? Que para que nosotros podamos estar realmente en comunión con Dios, es tan importante que vivamos en santidad, ¿sí? Entonces, en este momento no ocurre el derramamiento del Espíritu Santo y vemos cómo esto se pospone hasta después de que sea la redención por medio de Cristo. Vuelvo a repetir, 50 días después de la resurrección de Cristo,
viene el Pentecostés, es decir, 50 días después de primicias. Para quienes tengan dudas, les voy a dar la cita donde lo pueden revisar. Esto es Levítico 23. Denme un segundo ahorita para que les dé, aquí está. Ok, desde el verso 15 dice, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Este día en que se llevaban la gavilla o la ofrenda mecida, era el día de primicias o de primeros frutos, que se conoce, sí, perdón, denme un segundito. Dice, hasta el día, siguiente al séptimo Shabbat, contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano a Adonai. No sé si quieran apagar, porfa, el micrófono o alguien quiere comentar algo. Ok. Esta justamente es la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot. Decíamos que el día en el que se mece la gavilla, que es primeros frutos, primicias, en hebreo se conoce como Habikurim, que es justamente primeros frutos. Y desde ahí contamos 7 semanas y al siguiente día, ¿sí?, se lleva a cabo el derramamiento del Espíritu Santo en un Pentecostés, en Shavuot, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, todo esto es muy significativo. Y nuevamente vemos como en Éxodo 20... Una pregunta. Entonces, el Shavuot es la fiesta de las semanas, también es ahí dentro de esas fiestas están el día de las primicias. El día de primicias sí es la tercera fiesta de primavera. Pero es el Shavuot. No, es diferente. O sea, los 50 días también se contaban en las fiestas de primavera y también se contaban en el Shavuot. A ver, Shavuot es lo mismo que Pentecostés. Ajá, y que Es son la las cuarta fiestas de las fiesta semanas. ¿Perdón? ¿Fiestas de las semanas? Sí, o sea, así se llama esta fiesta. Shavuot significa semanas. ¿Sí? Ajá. Solo es una fiesta, no son varias. ¿Y la de Levítico, lo que acabamos de leer de Levítico? Por eso lo que leímos de Levítico es, primero está primicias. Si vamos en orden, está Pesaj. Lo pueden ir siguiendo en Levítico 23. No me voy a meter ahorita ese tema porque es súper amplio. Tengo los estudios hechos y los quieren revisar posteriormente. Está Pesaj, que es el 14 de Nisan. A partir del 15 al 21 de Nisan está panes sin levadura o matzot, es la palabra en hebreo. Después está la tercera fiesta, es Habikurim, o la fiesta de primicias, que es donde resucita Jesucristo. Y 50 días después de primicias está Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Ok, Las gracias. 4 se consideran fiestas de primavera. Muchísimas gracias. No hay de qué. Ok, entonces, como veíamos que en la manifestación, el día que son entregadas las tablas de la ley al pueblo de Israel, la manifestación de Dios fue en medio de estruendos, fue en medio de poder, vamos a decirlo, de la misma manera. En este momento, cuando es derramado el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, y aquí también es interesante, la palabra viento en hebreo es ruach, que es la misma palabra que se traduce como espíritu,
¿sí? Como una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí muchas veces se ha dicho, se ha creído que los apóstoles estaban en el aposento alto, es decir, donde se había llevado a cabo la cena. Y bueno, les quiero comentar que esto es muy poco probable porque el Pentecostés se llevaba a cabo en el templo, en la sinagoga. Y de hecho, tan es así que, como vamos a leer un poquito más adelante, había ahí reunido una cantidad de gente enorme. Esto no hubiera sido posible en una casa, ¿sí? En un aposento alto apartado del templo, sino que ellos estaban realmente, ¿sí? En el templo celebrando el Pentecostés, vuelvo a repetir, Shavuot. Dice el verso 13, les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo. ¿Por qué es que estaban los hombres judíos? Vuelvo a repetir, porque era una ordenanza, y también eso lo pueden ver en Levítico 23, ¿sí? Una ordenanza que durante 3 fiestas solemnes todo judío debía venir a Jerusalén a festejar. La primera era Pesaj, la segunda es Shavuot y la tercera es Sukkot. Y dice la palabra, y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían cada uno hablando en su propia lengua. Y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestras lenguas, pero no hablaban cualquier cosa, dice, las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros burlándose decían, están llenos de licor, están ebrios. Sin embargo, lo siguiente que ocurre, y aquí vemos algo sorprendente. Vemos que esos apóstoles que habían estado temerosos, escondidos después de que Cristo había sido llevado a la cruz, con la venida del Espíritu Santo son transformados por completo, ¿sí? Han pasado, vuelvo a repetir, 50 días desde que Cristo resucitó y apenas unos 10 días desde que Él fue levantado, porque recordemos que la palabra de Dios dice que durante 40 días aproximadamente Él estuvo, ¿sí? Manifestándose, presentándose a los discípulos y a muchas personas, ¿sí? Y en este momento en que viene el Espíritu Santo, marca un punto muy importante en la vida de los apóstoles, ¿sí? Y empiezan a ocurrir, como vamos a ir viendo algunos detalles, cosas impresionantes en el ministerio de ellos. Pero antes de entrar a esa parte, me gustaría mencionarles, como les decía, que particularmente así como el Señor entregó la Torá, la ley, también en el contexto de esta misma fiesta de Shavuot, y después el Espíritu Santo era parte de lo que Jesucristo le dice a la samaritana, si recordamos, cuando ella le pregunta, perdón, en dónde debía adorarse, ¿sí? Y lo que hace Jesús es responderle
que llegará el momento, dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, fíjense, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está hablando aquí de dos elementos que son vitales para la adoración. El espíritu que es entregado, como estamos viendo aquí en Hechos, ¿sí? Y la verdad, que es la misma palabra o la Torá, y que fue entregada en la antigüedad al pueblo de Israel. Estos dos elementos van de la mano, algo que vamos a revisar también ahorita, ¿no? Y un poco, digamos, a colación de la pregunta que se hacía el viernes, de si en un momento dado el Espíritu Santo puede permanecer en una persona a pesar de que esta persona vive en pecado. Vamos a ver si eso es posible. Entonces, si damos continuidad una vez que el Espíritu Santo ha sido derramado, decíamos que lo siguiente que ocurre es que vemos a un Pedro que, si recordamos, Pedro antes de que Cristo sea crucificado, cuando él es aprendido, Pedro estaba lleno de temor al grado que llegó incluso a negarlo. Pero aquí vemos a un Pedro completamente diferente. Pedro dice, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes pensáis, pues es la hora tercera del día, es decir, son las 9 de la mañana, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel, ¿sí? Y lo que vemos es que él está haciendo referencia a una profecía que había sido dada por Dios por medio del profeta Joel. Dice, y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces se levanta aquí Pedro y empieza a dar su primer, vamos a decirlo así, conferencia pública. De tal manera que dice la palabra de Dios en el verso 37, al oírlo entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, algo que también ya habíamos comentado, pero que vale la pena aquí recordar, es que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando venimos delante de Dios en arrepentimiento para pedir perdón por nuestros pecados, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, recibimos también el Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Y sigo leyendo aquí, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y en aquel día fueron añadidas como 3,000 personas. Si nos damos cuenta, entonces, no es que estaba predicando delante de algunas cuantas decenas de personas, sino que eran miles los que estaban escuchando. Por eso les comentaba
que ellos no estaban escondidos o guardados en un aposento alto, sino que ellos estaban en el templo. Y ahí fue donde predicaron y donde miles de judíos que venían de diferentes lugares, ¿sí? De la tierra, vamos a decir, de lugar conocido en aquel momento, a donde habían sido llevados los judíos cautivos, vinieron a Jerusalén a celebrar esta fiesta y ahí es donde escucharon el mensaje de salvación predicado por medio de Pedro. Y esto marcó el inicio, como decíamos, de una nueva época, de una historia, digamos, que es justamente el inicio de la historia de la iglesia, ¿sí? A partir de aquí, lo que vemos es que no únicamente Pedro, sino que cada uno de los discípulos empezaron a predicar el evangelio y no únicamente a utilizar, como dice la palabra de Dios, palabras de sabiduría humana para convencer o para persuadir a los hombres, sino que la palabra de Dios habla de que ellos empezaron no solamente a hablar con poder, con denuedo el evangelio, sino que además, por donde quiera que pasaban, hacían milagros. Por ejemplo, el primero que está marcando la palabra de Dios es en Hechos capítulo 3. Vamos a leer también. Dice, cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, es decir, la novena. ¿Cuál es la hora novena? Si nosotros contamos desde las 6 de la mañana que se empieza a contar, serían las 3 de la tarde, ¿sí? Y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, la llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo, el cual, viendo a Pedro y a Juan que estaba por entrar en el templo, les pedía limosna. Pedro entonces con Juan, fijando los ojos en él, dijo, míranos. Y él estaba atento esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías, anda. Y haciendo de la mano derecha lo levantó e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios y lo reconocían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta, la hermosa del templo, y se quedaron llenos de admiración y atónitos a causa de lo que había acontecido. Ahora, mientras esto ocurría, y aquí también es hermoso porque algo que les mencionaba de la fiesta también de Shavuot es que las fiestas, en general las fiestas bíblicas, las fiestas del Eterno, tienen una connotación agrícola, ¿sí? Hay 4 fiestas que están relacionadas con distintas cosechas, por ejemplo, la fiesta de Jabicurim o de primicias o primeros frutos está relacionada con la cosecha de la cebada. En este caso, Shavuot también está relacionada con la cosecha. Y como nosotros sabemos, la palabra de Dios hace referencia a la siembra al momento cuando la palabra de Dios está siendo depositada en el corazón de las personas. Esto lo vemos claramente cuando Cristo está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y dice, el sembrador salió a sembrar y depositó la semilla y habla de 4 distintas tierras, ¿sí? Y dice que el sembrador es el Hijo de Dios, que la semilla es la palabra, ¿sí? Y que la tierra es el corazón de las personas. Y como sabemos por esa parábola, pues no todos los corazones que reciben esa semilla dan fruto, ¿sí? Hay corazones que dice que reciben al momento la palabra,
con alegría, pero que esa palabra es robada, por ejemplo, por el enemigo, es donde vienen los pájaros, ¿no? La semilla sembrada junto al camino. Después habla de pedregales, donde la semilla no desarrolla raíces y por lo tanto crece, pero dice que tiene muy corta duración y por esa razón se seca prontamente. Y está también la semilla que es sembrada junto con espinos y dice que al crecer los espinos ahogan esa semilla, ¿sí? Entonces está haciendo referencia a la palabra de Dios, pero de la misma manera y siguiendo esa misma lógica, entonces la cosecha o la siega se refiere a hablar, ¿sí? De la palabra de Dios y que esa palabra va a traer un fruto, que es decir, la conversión de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé cómo está en la Biblia de ustedes, pero aquí yo tengo un subtítulo que dice, por ejemplo, la segunda cosecha. Entonces, está hablando acerca de las cosechas que se están dando en el contexto, nuevamente vuelvo a repetir, de lo que es la fiesta de Shavuot, ¿sí? ¿Cuál es la segunda cosecha? Verso 11 del capítulo 3 dice, mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo asombrado en gran manera corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Adonai, Hashem, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien a quien por cierto vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Y aquí nuevamente les empieza a dar un sermón hablándoles acerca de cómo Cristo había sido entregado para muerte y posteriormente resucitó. Verso 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Y bueno, vemos cómo aquí inicia toda esta obra de los apóstoles de ir y empezar a predicar el evangelio de Jesucristo, pero porque ya el Espíritu Santo había caído sobre ellos y los había embestido con ese poder de lo alto que Cristo les profetizó que ocurriría en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros observamos la vida de estos apóstoles y la obra que ellos empezaron a llevar a cabo, ¿sí? Esa obra que empezó con una banda, vamos a decirlo así, de apenas unos cuantos seguidores de Jesús, creció a miles en cosa de semanas. El mensaje de Jesús se extendió más allá de Jerusalén, como un reguero de pólvora. Es impresionante cuando nosotros leemos el libro de Hechos, ver con qué rapidez la gente al escuchar el evangelio se convertían a Cristo, se arrepentían de sus pecados y hacían un compromiso de vida con el Señor. Cada nuevo creyente que se convertía en un testigo vivo acerca de lo que Dios podía hacer en la vida de una persona, también salía a testificar. Y estaba ocurriendo exactamente lo que Cristo les había dicho que iba a suceder en Hechos 1:8. Estos discípulos que antes estaban asustados, acobardados, escondidos, se habían convertido en valientes predicadores de Jesús y su mensaje. Hacían señales y maravillas.
Y el mensaje que ellos estaban predicando traía como resultado la conversión de miles de vidas transformadas. Esto no es solamente una vaga e indefinida influencia de bien o alguna otra fuerza mística. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, obrando a través de la vida de estas personas. Si nosotros hablamos ya para el siglo III aproximadamente, vamos a hablar de unos 300 años, más de 20 millones de personas habían declarado ser transformadas por el poder de Cristo a través de su Espíritu Santo. Y todo este enorme crecimiento en el cristianismo es evidencia de que Dios había enviado a su Consolador prometido. Por más de 2000 años, cada creyente verdadero ha sido un testimonio fehaciente de que el Espíritu Santo es una persona real, quien es activa en las vidas de las personas. Vemos vidas transformadas, respuestas a las oraciones, milagros realizados en el nombre de Jesús, y todos ellos son el resultado de la obra del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, están en el cielo, como dice la palabra. Cuando nosotros vemos el mensaje de apertura de Pedro en el día de Pentecostés, lo que él declara es que Jesús está sentado en el trono de más alto honor a la diestra del Padre. Esto lo vemos en Hechos 2:33. ¿Sí? Voy a leer verso 32 y 33. A este Jesús lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros, dice, somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Sí? Para nosotros es un misterio hablar de la Trinidad. Muchas veces intentamos separar la obra del uno y del otro. A veces nos causa mucha confusión que la palabra de Dios se refiera de manera indistinta a uno o al otro, como vimos en el caso de la resurrección. Lo que debemos entender es que sencillamente es Dios obrando. Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hemos aprendido, en una perfecta unidad, en una perfecta armonía. Por eso es que tampoco está mal que nosotros digamos que Jesús cambia vidas o que un niño diga Dios vive en mi corazón, porque Jesús mismo dijo que Él nunca nos dejaría, aunque Él también dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios. Sabemos que Él está en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Juan 14:20 dice lo siguiente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces sabemos que Jesús está en nosotros, pero también el Padre está en nosotros, y también el Espíritu Santo. Aunque nos parece imposible captar la absoluta perfección de la relación trina de Dios, eso no disminuye o reduce la realidad de que el Espíritu Santo como persona está en nuestra vida, ¿sí? Voy a hacer referencia a lo que dice un apologista que se llama C.S. Lewis, y él dice, no es necesario comprender el proceso de la digestión para que la comida nos nutra. Podríamos decir que después de que Jesús ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, Dios el Espíritu se convirtió en el agente interactivo de Dios hacia nosotros.
Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto está en Juan 14, 26, Él os señalará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Él es más que un ser para que nosotros lo conozcamos intelectualmente. Él es Dios mismo. Es la naturaleza, el ser mismo de Dios que el día de hoy se mueve en nosotros y por medio de nosotros y que nos motiva a la acción. El Espíritu Santo, por medio de nosotros, se manifiesta en vivir, amar, responder, gozar, abrazar, confortar, apoyar, aceptar, animar, respetar, disciplinar, crecer, capacitar y muchas otras cosas más para que nosotros podamos vivir la vida que Dios ha puesto en nosotros. El Espíritu Santo es la persona dinámica, activa y siempre presente de la Trinidad. Lo experimentamos en nuestra vida diaria. Se demuestra a sí mismo en nuestra capacidad de amar como Dios nos ama. Y también en que nosotros podamos permanecer en Él y Él en nosotros está relacionado con que vivamos una vida de santidad. Vamos a revisar, acompáñenme por favor a Primera de Juan. Creo que esto nos va a dar también luz en relación a la pregunta que surgía respecto a si el Espíritu Santo puede habitar en una persona que esté en pecado. Ahora, aquí es bien importante que entendamos que hay una diferencia entre haber nacido de nuevo y pecar de manera involuntaria, ante lo cual mismo Primera de Juan dice en el capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, fíjense, esta versión, les digo que por eso me encanta, dice, Paracleto tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías el justo. Paracleto. Si nosotros recordamos en el capítulo de Juan, cuando utiliza la palabra Paracleto, hace referencia al Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando de Paracleto a Jesús el Mesías el justo. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque ambos son uno, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, una situación es pecar sin intención, involuntariamente, y otra condición muy diferente es llevar una vida de pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? Y quiero que me vayan siguiendo, voy a ir leyendo varias porciones aquí en Primera de Juan. Primero en el capítulo 1 dice, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, en ese sentido, lo que nos está diciendo es, bueno, analicemos nuestra vida. Si yo digo que estoy en Dios, pero mi vida está en tinieblas, estoy mintiendo. Vamos a seguir leyendo. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Perdón, me salté el 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra
no está en nosotros. Entonces, en principio, todo ser humano peca. Esto es una realidad. A partir de que nosotros recibimos a Cristo, que hay una conversión en nuestra vida, también hemos hablado de esto, nuestra propia vida es transformada, de tal manera que recibimos la naturaleza de Dios en nosotros. Y vean lo que dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a avanzar, por favor, al capítulo 3. Verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Habla de Cristo. Súper importante y subrayan esta parte. Todo el que permanece en Él, y en Él vamos a hablar de Dios, Cristo, Espíritu Santo. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, los hijos de Dios, la simiente de Dios se refiere a Cristo, permanece en él, dice, y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y me voy a ir hasta el verso 24 de este mismo capítulo, dice, y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y en aquel, y él, perdón, en aquel, o sea, Dios en aquel que guarda sus mandamientos. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo aquí Primera de Juan es que la evidencia de que Dios está en nuestra vida es el hecho de que nosotros andemos en santidad, que guardemos la palabra de Dios, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia natural de haber recibido la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que supuestamente recibieron a Cristo en su corazón, pero que viven practicando el pecado? Bueno, la respuesta la tenemos aquí mismo. Lo que dice la palabra de Dios en el verso 6 del capítulo 3, dice, todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Lo más probable es que ni siquiera haya habido una conversión, ¿sí? Ok, hasta aquí llegamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto. ¿No? Vamos a orar entonces. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, porque por medio de ella tú nos hablas, Señor, nos haces entender las profundidades de Dios. Nos revelas, Señor, a ti mismo, a nosotros, Señor. Y nosotros queremos no únicamente honrarte con nuestros labios, sino honrarte con nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces, Señor, dice tu palabra que hay quienes con labios te honran, Señor, pero su corazón está lejos de ti. Espíritu Santo, tú eres quien nos guía a toda verdad.
Tú eres quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y yo te ruego, Señor, que en esta mañana tú traigas esa convicción a nuestras vidas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos estar a cuentas contigo, para que podamos reconocer si es que aún nuestra vida, Señor, está siendo esclavizada por el pecado. Porque tu palabra dice, Señor, que tú viniste para traer libertad a los cautivos. No queremos ser más esclavos del pecado, queremos aprender a vivir en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, te damos gracias por hablarnos por medio de ella y te rogamos, Espíritu Santo, que tú continúes esa obra que iniciaste en nuestras vidas, Señor. Que nos hagas conscientes cada día, Señor, de cuánto necesitamos mantenernos en una comunión contigo, porque como dice tu palabra, Señor, lejos de ti, nada podemos hacer. Lejos de ti nos secamos, Señor, lejos de ti nos morimos. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, a permanecer en tu amor, a dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en nuestra vida, para que, Señor, la gente que está a nuestro alrededor, que aún no te conoce, también pueda llegar a ese conocimiento de ti. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.